A esta hora nos acompaña el señor ministro del Trabajo en Caracol Radio para conversar sobre estos particulares, el ministro Antonio Sanguino. Ministro, muchas gracias por despertar con 6 AM. Buenos días para usted. Muy buenos días, Gustavo. Me complace mucho saludarte, saludar a tu equipo en cabina y saludar a toda la inmensa audiencia de Caracol Radio. A pesar de las objeciones normales y naturales de algunos sectores sobre la reforma laboral, pues el gobierno estaba confiado en que era una reforma que iba a beneficiar a algunos trabajadores, a muchos trabajadores, a millones de trabajadores en Colombia, y esperaba que los buenos oficios de los ministros y por supuesto de las personas allegadas al gobierno rindieran sus frutos. ¿Qué fue lo que pasó, ministro? Pues a mí me extraña, realmente yo lamento, Gustavo, se lo digo a usted y a todos los colombianos, que un grupo de congresistas, incluyendo senadoras que me inspiran a mí respeto por su trabajo legislativo, hayan terminado lideradas y liderados por una persona más bien gris y oscura como el senador Miguel Ángel Pinto, que logró en el día de ayer que le firmaran una ponencia de archivo tal como lo había hecho en tiempos pasados con la reforma a la salud, que se había hundido precisamente en esa comisión séptima, con esa misma mayoría que ayer se expresó firmando esta ponencia de archivo. Yo, desde que asumí la cartera del trabajo, he venido conversando con casi todos los congresistas y las congresistas de esta célula legislativa. Debo rescatar que 4 senadores presentaron una ponencia positiva, los senadores Wilson Arias, el senador Ferney del Pacto Histórico, el senador, la senadora Marta Peralta y el senador Omar Restrepo, que los senadores Fabián Díaz y la senadora Norma Hurtado presentaron ponencias alternativas con propuestas de modificaciones al articulado, pero estos 8 congresistas liderados por el señor Pinto negaron o quieren negar que haya debate en el país y que haya debate en el Congreso de la República. Hicimos 12 audiencias públicas, yo acudí a buena parte de ellas desde que asumí el ministerio. Se hicieron 5 mesas técnicas para discutir el articulado y luego de que varias de las congresistas habían anunciado y nos habían prometido que no iban a firmar una ponencia de archivo, extrañamente la firmaron. Nosotros no sabemos qué razones, además de las ideológicas, hay detrás de esta decisión. Pero lo cierto es que lo desafortunado, al final, es que puedan imponer una mordaza para que no se discuta una reforma que es necesaria para el país, que el país la reclamó, la ha venido reclamando históricamente. Desde hace muchos años, desde por lo menos 3 décadas, nosotros necesitamos actualizar nuestras normas laborales, ponernos a tono con los estándares internacionales que recomiendan la OCDE, cumplir compromisos con la Organización Internacional del Trabajo, con la OIT, y atender nuevas realidades del mundo del trabajo, como la de los rapitenderos, reforzar la protección de la mujer en el mundo laboral. Y eso es lo que nos quieren negar que discutamos. Y yo creo que eso es desafortunado para toda democracia. Y en esas circunstancias, pues el presidente y el gobierno tiene a la mano un mecanismo que lo prevé la Constitución Nacional, que es acudir a la ciudadanía mediante una consulta popular. Señor ministro de Trabajo, ese camino jurídicamente pues tiene unos obstáculos, es largo, es difícil, tiene mucho recoveco. ¿Ese es el camino adecuado? ¿No se rompe a través de ese camino el entendimiento en razón de lo que unos pocos congresistas liderados, como usted dice, por el señor Pinto han hecho? ¿No se rompe el matrimonio constitucional que debe existir y las buenas relaciones entre el legislativo y el ejecutivo? Pues fíjese que nosotros no estamos retirando los proyectos. Estamos dejando que sigan su curso y su trámite en la Comisión Séptima. Estamos a la espera de que haya una reflexión, si no de todos, por lo menos de algunos y de algunas de las congresistas, de los senadores y senadoras de ese bloque de 8 que se convierten en una muralla, que ahora niegan la laboral y seguramente van a hacer lo mismo con la reforma a la salud que acaba de aprobar la Cámara de Representantes. La Cámara ha hecho un trabajo, yo creo que extraordinario, hay que reconocérselo. Seguramente ustedes en la mesa que tienen al exministro Juan Fernando Cristo, que fue testigo y protagonista de primera línea de ese proceso, sabe que
en la Cámara se lograron importantes acuerdos en este proyecto laboral, con participación del empresariado, de los trabajadores, de la academia, de todos los sectores políticos. Se incorporaron modificaciones. El proyecto de ley que llega a la Comisión Séptima no es el mismo proyecto de ley de reforma laboral que se presentó en marzo del 2024. Y nosotros, yo particularmente llegué con un talante y con una invitación a que concertáramos. Y resulta que este bloque de parlamentarios no lo han querido y nosotros esperamos que puedan algunos y algunas cambiar de opinión de aquí a que se anuncie y empiece la discusión de esa ponencia de archivo. Ahora, pues es constitucional acudir a la consulta popular. Eso tampoco rompe, digamos, ni el Estado Social de Derecho, ni rompe la constitucionalidad, ni la institucionalidad del país. Quisiéramos que no fuera así. Todavía queremos que no tengamos que acudir a ese mecanismo, pero si no nos dejan otra alternativa para evitar otro estallido social en el país, pues lo mejor es que el clamor popular se exprese por vías institucionales como es una consulta popular. Ministro Sanguino, ¿usted teme que el incendio pase a otros predios, que pueda manifestarse en dificultades para otras reformas, muchas de ellas cercanas a usted, por ejemplo la de salud, pero la de pensiones? ¿Cree que esto se va a incrementar, el incendio, la llama va a estar más alta? No, la reforma pensional ya fue aprobada, es una ley de la República, está siendo examinada por la Corte Constitucional. El proyecto de ponencia del magistrado Ibáñez, por fortuna, no prosperó. Nosotros estamos reglamentando la pensional, ya hemos expedido 4 decretos, ya 50,000 ciudadanos se han pasado de los fondos privados a Colpensiones y lo propio está ocurriendo en sentido contrario, o sea, gente que está en el fondo público, en Colpensiones, que está trasladándose a los fondos privados como lo establece la ley. Hay inversiones que han hecho los fondos privados y Colpensiones. Digamos, yo creo que las realidades son distintas. Por fortuna, una de las 3 reformas del gobierno del presidente que fueron reclamadas por los colombianos en el estallido social del 21, una de ellas pues está en proceso de implementación y hay 3.100.000 adultos mayores esperando su pensión solidaria, su bono solidario a partir del 1 de julio de este año. Ministro, usted fue senador. Usted sabe que el Congreso hunde y aprueba iniciativas legislativas todos los días, esa es su función. ¿Por qué este hundimiento de las reformas sí se considera entonces un desconocimiento del mandato popular como para llamar ahora a las calles? Pues porque no estamos hablando de cualquier proyecto de reforma. Estamos hablando además de una reforma, digamos, que tiene una amplia justeza en relación con lo que está proponiendo, porque es una reforma que cumple compromisos internacionales de Colombia y porque además era una reforma que ya en el trámite en la Cámara de Representantes había logrado construir unos consensos importantes. Así que nosotros no nos negamos a que los congresistas se expresen en uno o en otro sentido. Yo le quiero recordar la ponencia alternativa de la senadora, por ejemplo, Norma Hurtado, que es del partido de la U, o del senador Fabián Díaz, establece propuestas de articulado que pueden ser aún materia de discusión y de construcción de acuerdos. A mí lo que no me parece razonable es que de manera reiterada un bloque de senadores nieguen la discusión de las iniciativas que el país está esperando que discutamos. Es que no solo es este asunto, digamos, no es la discusión en particular de la reforma laboral que nos tiene en esta circunstancia. Es que ya lo vienen haciendo con la reforma a la salud y dicen además, sin conocer lo que se ha aprobado en Cámara, que van a hacer lo mismo con la reforma a la salud que se acaba de aprobar en la Cámara de Representantes. Entonces es una actitud obtusa, es una actitud saboteadora, por decirlo, digamos, de manera clara, y es una actitud absolutamente irracional que no se compadece con el papel de un Congreso. Es que el Congreso no está para hundir todas las leyes que vengan de un gobierno, el Congreso está para discutir, para deliberar y para construir acuerdos, para que
los sectores que se oponen a uno puedan convencerlo de sus argumentos y para que esos sectores también se abran a la posibilidad de escuchar los argumentos y de construir acuerdos desde los argumentos que uno pueda defender en relación con una u otra iniciativa. Ministro, yo lo quiero llevar al 2023, cuando la ministra de Trabajo, la persona que estaba antes que usted en el cargo, la ministra Ramírez, explicaba en ese momento que el objetivo de la reforma no era generar empleo. Y por lo que yo leí ayer de algunos de los que quieren archivar la reforma, mencionan ese como uno de los primeros puntos, que no tiene sentido pasar una reforma laboral que no va a generar empleo. ¿Se equivocó el gobierno en mandar ese mensaje, que ese no es el objetivo de una reforma laboral, generar empleo? Pues es que en eso tiene razón la ministra Gloria Inés Ramírez. O sea, zapatero a tu zapato. Las políticas macroeconómicas y la política económica del gobierno y del Estado colombiano es la que tiene bajo su responsabilidad pues la promoción y la generación de oportunidades de empleo para los ciudadanos y ciudadanas. Y por supuesto que el sector productivo debe tener incentivos para comprometerse no solo en generar crecimiento económico, sino que a partir de allí y del fortalecimiento del aparato productivo podamos generar nuevos y mejores empleos. Lo que sí se propone específicamente con una reforma laboral, el gobierno y el Estado colombiano, es el de garantizar que esos empleos se provean y se garanticen en condiciones mínimas que son las universalmente aceptadas en relación, por ejemplo, con un contrato laboral, en relación con las prestaciones sociales que la ley misma establece, en relación con la jornada laboral, en relación con los recargos adicionales que deben tener las horas extras, los dominicales, los festivos, en relación con la protección especial de la mujer en el mundo del trabajo, en relación con la reducción de la informalidad, en actividades como el periodismo incluso, en donde hay una informalidad inmensa, pero hay otro tipo de actividades en donde también hay informalidad, en virtud, por ejemplo, de las nuevas plataformas tecnológicas tipo Rappi. En fin, esa sí es, digamos, la misión y ese sí es el objeto de una legislación laboral y de una reforma laboral. Ministro, se dijo por parte del gobierno que mientras se daba todo este trámite de la consulta se iban a sacar unos decretos para ir reglamentando lo que se pudiera reglamentar por esa vía. ¿Ya sabemos hacia dónde van a ir dirigidos esos decretos o en qué normas se van a enfocar mientras se adelanta todo lo de la consulta popular? Pues esa será mi responsabilidad. Estamos precisamente desde el día de ayer preparando un paquete de decretos reglamentarios que tienen que ver con varios de los asuntos que vienen incorporados en el proyecto de reforma laboral o de compromisos internacionales que ya fueron ratificados por el gobierno, por el Congreso de Colombia en relación con compromisos, con tratados internacionales. Así que estamos preparando un paquete de decretos que vamos a expedir en los próximos días y que anunciaremos oportunamente ante la opinión pública y ante los medios de comunicación. Queda clarísimo que el camino, sea cual sea, siempre transita en la legalidad, en el Congreso, en la consulta popular, y es muy claro que ustedes no retiran reformas, como dijo hace un momento, ¿cierto? Así es, vamos a agotar hasta la última instancia el debate y la posibilidad de que lleguemos a acuerdos. Yo invito a los senadores de la República, de la Comisión Séptima, a que no desechen, no desestimen la posibilidad de acuerdos, que dejen las posiciones obtusas, sectarias, fanáticas y que piensen más en el interés público, en las demandas de los ciudadanos, que en los intereses particulares y mezquinos de algunos, y particularmente de algunos sectores que están interesados en que el país no cambie. Señor Ministro de Trabajo, muchísimas gracias por su tiempo para 6 AM de Caracol Radio. A ustedes muy amables, muchas gracias, Gustavo.